buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Hoy vamos a volver a hablar de un asunto que trae de cabeza a las administraciones públicas y también a los tribunales en España. Es la situación de abuso de temporalidad que durante años han tenido muchos empleados de las administraciones públicas en este país. La Unión Europea, en este caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sido clarísimo en varias sentencias, la última del 22 de febrero, para exigir a España que regule y que transponga una directiva que es del año 1999 para evitar ese abuso de la temporalidad. La realidad es que, sin embargo, España hasta ahora no ha sido capaz de solucionar porque las fórmulas elegidas, tanto la indemnización económica como esos concursos de méritos de estabilización, son considerados insuficientes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en esa sentencia que les decía del 22 de febrero apunta a la conversión en la fijeza de esos trabajadores como la medida más adecuada para solucionar este problema. Sin embargo, los tribunales siguen sin tenerlo claro y también las administraciones públicas. Nosotros, ante también el problema que esto está generando, por ejemplo, en un área tan importante como la Consejería de Educación, donde el último concurso de méritos ha supuesto que más de la mitad de las plazas sean ocupadas por personal, por docentes de fuera de Canarias, en todo este totum revolutum que se vive, nosotros queremos arrojar un poquito de luz y lo vamos a hacer con un experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad de La Laguna y doctor en Derecho, Gerardo Pérez. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer, ¿qué tal? La verdad es que es un mar muy revuelto el que envuelve al abuso de la temporalidad, pero vamos a ver si podemos aclarar un poquito algunas dudas que nos surgen cuando intentamos abordar esta situación y que sobre todo yo supongo que surgen a muchas de esas miles de personas que viven o han sufrido ese abuso de temporalidad. Vamos a empezar por esa sentencia del 22 de febrero, esa última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Usted cómo la interpreta? Bueno, esa sentencia procede de una cuestión prejudicial que vino del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la Sala de lo Social. Hay que empezar diciendo que los empleados públicos de las administraciones públicas pueden tener un vínculo laboral cuyos conflictos los resuelven la jurisdicción laboral o social y un vínculo administrativo cuyos conflictos los resuelven los juzgados de lo contencioso administrativo. En este caso, esa sentencia tiene una aplicabilidad directa a los del ámbito laboral o social, no a los del contencioso administrativo. Lo que se establece es que los procesos selectivos regulados por la Ley 2021 no son suficientes para abordar el problema del abuso de la temporalidad y no son suficientes para compensar de forma efectiva y proporcional a estos empleados que están en esa situación de abuso de la temporalidad, que la indemnización pactada en la ley de 20 días por año de antigüedad no es suficiente y que ante el vacío normativo que existe, la solución de la fijeza es una de las opciones que el tribunal tiene que considerar como válida para compensar a esos trabajadores. O sea que la solución que plantea, sobre todo en este caso para los trabajadores del ámbito laboral, del ámbito social, es la conversión en fijeza. ¿Pero eso cómo se hace en la práctica? Bueno, ya ha habido sentencias después del 22 de febrero del 2024 de algunos tribunales y tribunales superiores de justicia donde ya han sentenciado la fijeza. La idea es la siguiente. Es cierto que la Unión Europea no establece la obligación para los Estados miembros de que conviertan en fijos a estos empleados públicos temporales como solución al abuso de la temporalidad. Es cierto que no es una obligación. Es cierto que se da un margen de libertad para que las administraciones regulen y establezcan medidas compensatorias diferentes. La compensación económica o unos procesos selectivos donde se prime suficientemente a esos empleados públicos. Pero el hecho cierto es que España no ha hecho nada. Son 25 años desde la aprobación de la directiva europea. 25 años en los que no se ha transpuesto esa directiva. Y lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que ante ese vacío, ante esa inactividad o pasividad de las administraciones, el empleado público temporal no puede quedarse sin ningún tipo de compensación y ante esa situación de vacío procede considerar la fijeza como la solución a esa compensación. El otro día, precisamente, la consejera de Administraciones Públicas de Canarias, Nieves Lady Barreto, llegaba a la misma conclusión que usted acaba de decir. Decía, además, claramente que la sentencia lo que propone es la conversión a fijos de esos empleados. Pero decía que no sabía cómo tenía que llevarla a la práctica. Ante eso, ¿qué se le puede contestar?
Estoy de acuerdo con la consejera. Efectivamente, en estas situaciones es la vía más adecuada. No es lo deseable, porque lo deseable es que en tiempo y forma se hubiera transpuesto la directiva, pero bueno, hemos generado un problema durante 25 años a base de pasividad o de mirar hacia otro lado, y ahora la bola de nieve del problema es de tal magnitud que tenemos que optar por la solución menos mala, y no es que sea ideal, pero la menos mala es esa. Y lo que procede es transponer la directiva, establecer las normas por las cuales se tiene que establecer un procedimiento y exclusivamente para estos empleados públicos temporales que están en situación de abuso de la temporalidad, se establezca la situación de la fijeza. Normativamente, dictando normas, es posible. Entiendo que la solución, por tanto, lo ha dicho la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es el concurso de méritos como hasta ahora se ha establecido, como hasta ahora se ha entendido. No es si en ese concurso de méritos no se establece como requisito el primar suficientemente al empleado público temporal en la situación de abuso de la temporalidad respecto de otros candidatos externos que también opten a la plaza. El Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí establece que los procesos selectivos pueden ser una medida para solucionar el abuso de la temporalidad, pero establece una serie de condiciones, y uno de ellos es que no puede acudir en igualdad de condiciones a ese proceso selectivo el empleado público temporal en situación de abuso que un optante externo a esa plaza que no esté en esa situación. No puede haber igualdad, siguiendo la doctrina también de nuestro Tribunal Constitucional, que la igualdad es tratar por igual a quienes estén en igual situación, pero tratar desigualmente a quienes estén en una situación desigual. Eso también es igualdad. Por tanto, esa podría ser una solución siempre y cuando se enfoque de esa manera que usted ha explicado. Efectivamente. Hablábamos de esos empleados que dependen de la jurisdicción social, pero ¿qué pasa con una interpretación quizás más profunda de los que dependen del contencioso administrativo? Y precisamente hay una cuestión prejudicial que ha presentado un juzgado de lo contencioso administrativo, el número 17 de Barcelona, que si no me equivoco tiene fecha ya para resolverse el próximo 13 de junio. ¿Usted cree que va a ir en el mismo sentido? Efectivamente, el 13 de junio se dictará y publicará una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea volviendo a insistir en este tema para los empleados públicos con un vínculo administrativo, y yo creo que va a ir en la misma línea. Sería una sorpresa monumental que ahora de repente, después de un cúmulo de sentencias en la misma dirección, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cambiara radicalmente. No suele hacerlo y por lo tanto lo previsible es que vaya en esa misma línea. Tiene sentido, por tanto, esperar a esa sentencia para intentar buscar una fórmula que englobe ya a todos los trabajadores temporales afectados, no solo a los de la jurisdicción social, sino intentar buscar la solución para todos, ¿no? Efectivamente, la solución tiene que ser global, no solamente a los de la jurisdicción social, sino los de la contenciosa administrativa. Tienen que tener una solución, una regulación que establezca en qué situaciones se está en abuso de la contratación temporal y cuál es la compensación que tienen que recibir y cómo se va a actuar para evitar que en el futuro el problema persista o se perpetúe. El Tribunal Supremo tampoco termina de tener claro cómo aplicar esa sentencia del 22 de febrero. También ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo que viene a plantear sobre todo es cómo encaja esa sentencia, ese fallo, con los principios de acceso al empleo público que establece la Constitución, basados en el mérito, en la capacidad. ¿Cómo encaja con la Constitución? Nuestro Tribunal Constitucional ya ha dictado algunas sentencias, no son muchas, pero algunas hay, en las que se establece que en determinadas situaciones excepcionales, si existe una norma con rango de ley que así lo regule y si se establece como mecanismo a usar por una sola vez, se pueden establecer procesos selectivos en los que no exista esa igualdad entre todos los optantes a la plaza. Es evidente que de forma genérica, de forma global para el futuro, no puede usarse un sistema en el que se prime a unos respecto de otros. Eso no puede existir de forma genérica, pero de forma excepcional, por una sola vez, y si viene regulado por ley, eso ya ha pasado y puede volver a pasar. Hay que tener en cuenta que, yo lo he dicho antes, esta no es la solución ideal, es la menos mala y es la única que en estos momentos puede existir sobre la mesa, salvo que se vuelva a regular otros procesos selectivos de otra manera, pero en estos momentos
después de 25 años de inactividad, después de 25 años de perpetuar nefastas políticas en materia de personal por las partes de las administraciones públicas, lo que procede es reconocer el error e intentar solucionarlo por esta vía. No como forma para que de ahora en el futuro, para acceder a la función pública, esta sea la vía. No, eso sería inconstitucional. Pero, excepcionalmente, por una sola vez y para solucionar un problema generado, es posible y el Tribunal Constitucional ya lo ha dicho. Por tanto, no hace falta reformar la Constitución, esto no acaba, no tumba uno de los pilares fundamentales de la Constitución, como puede ser en este caso el acceso al empleo público, no es necesario. ¿Entiendes? No, no es necesario. No hay una contradicción hasta ese punto. Hasta ese punto no hay una contradicción. Lo cierto es que esto a lo mejor se sale un poco del ámbito jurídico, pero sí que puede haber gente que nos esté viendo y que diga, yo es que he conseguido mi plaza con mucho esfuerzo, estudiando, cumpliendo con todos esos principios que establece la Constitución, y ahora hay gente que va a obtener la misma posición que yo sin haberlo hecho. ¿No es un poco injusto esto desde ese punto de vista? Insisto que esta no es la solución ideal, es la menos mala, teniendo en cuenta estos 25 años de inactividad de la Administración y de seguir nefastas políticas de personal. Esto a veces lo han planteado como una pugna entre los funcionarios de carrera y los interinos, como si fuera una pugna entre esos dos colectivos. Vamos a ver, aquí el problema está en la Administración. Aquí el problema está en que los poderes públicos no han transpuesto una normativa comunitaria. La han transpuesto para el sector privado. Efectivamente, en el sector privado, en las empresas privadas, no se puede tener a alguien de forma temporal 20 años y se le sanciona y se establece la fijeza. Pero las administraciones públicas han dicho, bueno, que esa regulación la hacemos para el sector privado, pero en el público no hacemos nada. Y han perpetuado un sistema en el que han abusado manifiestamente de la temporalidad. Ante esa situación, lo que dice la normativa y lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es a esas personas que han sufrido precariedad laboral. Y la precariedad laboral tiene muchas vertientes, que cuando no tienes un empleo fijo, pues no te dan una hipoteca, ¿no? En fin, que eso tiene otras repercusiones. Cuando se sufre la precariedad por parte de las administraciones, hay que compensar a esas personas. Hay que compensarlas. Se podía haber compensado con dinero. Obviamente no es lo mismo haber tratado este problema a tiempo. Oye, bueno, es que tenemos personas en abuso de la temporalidad con 5 años en temporalidad. Pero es que ahora estamos en 20 años en temporalidad. O sea, es que cuando ya la bola de nieve del problema tiene esta magnitud, lo que te dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es hay que compensarlo. Has tenido tiempo para hacerlo. No lo has hecho. La fijeza es ahora el camino que te queda. No es lo ideal, pero no lo interpretemos como una pugna entre funcionarios e interinos. Es un problema generado por la Administración que hay que resolver. ¿Dónde ponemos la línea del abuso? Es decir, ¿cuándo comienza a ser abuso de temporalidad? La estricta literalidad de la interpretación es llevar más de 3 años en temporalidad ocupando una plaza vacante. Aquí no existe, por ejemplo, abuso de la temporalidad cuando un interino ocupa una plaza pero que no está vacante, sino que está sustituyendo a un funcionario de carrera. Es decir, si hay un funcionario que por una baja por maternidad o por una baja por una enfermedad no puede desempeñar sus funciones y se recurre a un interino, ese tiempo de temporalidad no genera abuso de la temporalidad porque es que la plaza no está vacante. ¿Qué ocurre? Cuando una plaza está vacante, la Administración tiene un plazo para sacarla en un proceso selectivo y que la gane el que tenga mérito, capacidad en condiciones de igualdad. Si no lo hace, si esa plaza vacante, si cubre sus necesidades estructurales de personal a base de contratos temporales y los perpetúa, es ahí cuando es la Administración la que incumple la normativa y genera un perjuicio. A veces yo he oído argumentos del tipo, pero bueno, es que estos temporales cobran su salario, luego ¿qué perjuicio tienen si se les paga por...? Es que la precariedad laboral, el no tener un trabajo fijo, genera problemas. Y eso es lo que en el sector privado así se ha establecido. ¿Por qué el empresario privado no puede tener en temporalidad más de 6 meses, más de un año, porque se le sanciona y se obliga a la fijeza? Y en el sector público pueden estar décadas con esa temporalidad. No es lo correcto, no es lo que viene marcado desde la Unión Europea.
Lo cierto es que, lo explicaba usted antes, al final esta última sentencia de 22 de febrero surge a raíz de una cuestión de prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y después de esa sentencia, sin embargo, el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado hasta al menos en 3 ocasiones, a pesar de esa sentencia europea, en contra de ese criterio de establecer la fijeza, eso sí, con votos particulares, pero en 3 casos distintos no ha dado la fijeza. ¿Esto no está generando inseguridad jurídica también? La inseguridad jurídica es palmaria y manifiesta. O sea, la situación generada en los tribunales es de una inseguridad intolerable. Por poner un ejemplo, en Canarias tenemos 2 salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, una en Las Palmas y otra en Santa Cruz de Tenerife. La de Santa Cruz de Tenerife reiteradamente niega que pueda hablarse, que exista la figura del abuso de la temporalidad en el sector público. La Sala de Las Palmas opina todo lo contrario y sentencia en favor de condenar a la Administración por abuso de la temporalidad, de tal manera que un empleado público temporal recibirá una sentencia u otra en Canarias en función de si termina su procedimiento en Las Palmas o en Santa Cruz de Tenerife. Eso es inseguridad jurídica. Y en el caso que me planteas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es cierto que hubo una primera reunión del pleno de la sala, de la reunión de todos los magistrados, en el que mayoritariamente seguían insistiendo en que no podían optar por la fijeza, pero luego esos votos particulares de esos magistrados que concluían todo lo contrario, cuando en sus concretas secciones han dictado sentencias, también han concedido la fijeza, con lo cual hay algunos empleados que en Madrid han logrado la fijeza y otros no, en función del criterio de unos magistrados u otros. Sí es cierto que todo esto se solucionaría si hubiese una normativa clara que regulase qué es el abuso de la temporalidad, cómo se compensa y cómo se evita. No la hay. Cuando no hay normativa y es los juzgados o los jueces o los magistrados los que ante un vacío normativo tienen que buscar soluciones, pues es posible que existan criterios diferentes. Eso no es la primera vez que ocurre. Pero yo noto una especial resistencia por parte del Poder Judicial a acatar la doctrina que viene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es la primera vez, ya en otros ámbitos como las cláusulas suelo o determinadas cláusulas abusivas ha habido una especial resistencia por parte del Tribunal Supremo a acatar y a base de reiterar, al final ha tenido que reconocer y cambiar su criterio. Aquí estamos esperando a que esa sentencia del 13 de junio sea un nuevo aliciente para que reflexionen, cambien de criterio y ya unifiquen de una manera para que esa inseguridad jurídica no sea la que en estos momentos están sufriendo los empleados públicos. Es que a pesar de esas sentencias del TSJM, después hemos visto cómo juzgados de lo social de Madrid o de Sevilla sí que han declarado la fijeza en algunos casos que se les ha presentado después de la sentencia europea. En cualquier caso, usted decía, bueno, esto una vez que haya una regulación se soluciona, pero yo entiendo que a nivel jurisdiccional también será fundamental que el Tribunal Supremo empiece a establecer ya jurisprudencia en este sentido. Pero ¿no? También. En estos momentos, ¿qué es el abuso de la temporalidad? Viene por la jurisprudencia y las sentencias. ¿Cómo se tiene que compensar? Viene por la jurisprudencia y las sentencias, porque no hay una norma que lo regule. Si hubiese una norma que lo regule, el juez que vaya a aplicarla no tendrá que encontrarse ante un vacío normativo, soluciones imaginativas de por dónde salgo, sino que simplemente aplicará la norma. Yo creo que eso reduciría notablemente esta inseguridad jurídica, que de una manera, que de una vez por todas, después de 25 años, se transponga para las administraciones públicas esa directiva, y no se ha hecho. ¿Y por qué cree que se produce esa lentitud a la hora de transponer una directiva como esta? ¿Por qué al final da la sensación de que no hay voluntad política? ¿O por qué, por ejemplo, no se le da la importancia que tiene, pues en este caso, a lo que venga a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que al final tiene que ser vinculante, como las directivas? Claro, esto ya es una opinión personal mía. Yo creo que se han unido 2 factores. El primero es que durante los primeros años fue un pasotismo político respecto de, bueno, esto lo regulamos para el sector privado, pero nosotros en las administraciones no lo vamos a regular. Y cuando ya la bola de nieve del problema era de una magnitud, porque no estamos hablando de 100 personas, de 1000 personas, de decenas de miles de personas, estamos hablando de centenares de miles de personas, cuando ya la bola de nieve llevaba unas dimensiones descomunales,
se han visto completamente sobrepasados. Esto si se hubiese cogido a tiempo, si la directiva es del año 1999 y esto se empieza a atajar el problema en el 2008, que sería fuera de plazo, pero bueno, no tendría las repercusiones que tiene ahora en el 2024, donde yo creo que están completamente sobrepasadas todas las administraciones ante la envergadura del problema. Lo digo porque al final el legislador lógicamente se representa en las cámaras representativas y ha habido gobiernos y mayorías de todos los colores, o sea, no es una cuestión, yo creo, ideológica, ¿no? No se entiende así, sino una cuestión de esa desidia a la hora de legislar en este sentido. Sí, la desidia y el pasotismo ha sido muy importante y un factor durante muchos años para llegar al problema que tenemos ahora. Y después, claro, en medio de todo este procedimiento, de todo este mar revuelto del que estamos hablando, nos encontramos con que, por ejemplo, en Canarias, en la Consejería de Educación, se ha fallado ya un concurso de méritos que buscaba precisamente estabilizar a todos esos docentes en situación de temporalidad, y el resultado ha sido que más del 50% de las plazas se le han llevado docentes foráneos. ¿Cómo interpreta usted este fallo de este concurso de méritos? Bueno, el sector de la educación ha sido, dentro de los empleados públicos temporales en abuso de la temporalidad, sin duda el más maltratado de todos. Porque en otros sectores, como en la sanidad, como en las administraciones locales, pues sí es cierto que ha habido ciertos procesos selectivos donde a esos empleados públicos temporales se les ha primado en su antigüedad, en su experiencia en el puesto, de una forma primada respecto de otros optantes externos y, bueno, no al 100%, pero ha habido una resolución más normalizada a lo que es un procedimiento de estabilización. Sin embargo, en educación se ha negado desde el primer momento esa prima en experiencia y en antigüedad a los docentes en abuso de la temporalidad. Se les ha negado. Y por lo tanto, esa idea que intenté trasladar antes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice, ustedes podéis usar los procedimientos selectivos para terminar con el problema del abuso de la temporalidad, pero con condiciones, y una de ellas es que no estén en igualdad de condiciones el empleado público temporal en abuso de la temporalidad respecto de un optante externo a la plaza, que no estén en condiciones de igualdad. Hay que primar de alguna manera al empleado público que está en abuso de la temporalidad. Claro, si partimos de la base de que en educación ha habido una estricta aplicación de la igualdad de méritos para todos, ya se rompe ese requisito que se exige desde la Unión Europea. Pero es que además no es que estén en igualdad de condiciones, es que están en desigualdad, porque algunos de los méritos que se podían alegar, como es el haber superado algún proceso selectivo anteriormente, aunque te hubieras quedado sin plaza, pero que hubieses aprobado, no se podían invocar por estos empleados públicos de Canarias porque la Administración Pública Canaria no había convocado nunca. Es decir, es posible que el empleado público, el docente canario que ocupa una plaza, no pueda tener en la casilla de baremación por haber aprobado unas oposiciones, esté condenado a tener un 0, no porque haya suspendido, sino porque en Canarias no se hayan convocado nunca. Mientras que si alguien viene de Andalucía o de Madrid, pues pueda decir, bueno, es que en mi casilla sí va a haber una puntuación porque en mi comunidad sí han convocado, yo he aprobado, me he quedado sin plaza y por lo tanto sí tengo una puntuación. Por lo tanto, no es que estén en igualdad de condiciones, es que están en desigualdad de condiciones. Yo creo que ha habido una negligencia manifiesta por parte de educación, no solamente educación en la Comunidad Autónoma de Canarias, sino educación ministerio, es decir, Estado, a la hora de regular y abordar este problema. Y son, sin duda, los docentes los más maltratados dentro del abuso de la temporalidad, que ya de por sí son maltratados todos. Pero yo entiendo, por tanto, Gerardo, que sí que tenía herramientas el Gobierno de Canarias para evitar el resultado que finalmente ha ocurrido, que más de la mitad de las plazas hayan sido ocupadas por docentes foráneos. La ley, o sea, el Parlamento de Canarias dicta normas. De hecho, el Parlamento de Canarias dictó una norma con rango de ley para un colectivo concreto, que eran los profesores de los conservatorios, que precisamente por ser conscientes de esa situación, oye, es que en los conservatorios de música de Canarias no se han convocado procesos selectivos en los últimos 20 años. Ante la constatación de esa manifiesta desigualdad, por ley, el Parlamento de Canarias ordenó sacar esos procesos, esas plazas convocadas hasta que se solucionara. Eso se hizo con los conservatorios. ¿Por qué no se ha hecho con otros sectores? Herramientas hay. Con esto no quiero decir que el único culpable de esta situación sea
el Gobierno de Canarias. El Ministerio, el Estado, el Ministerio de Educación también tiene gran parte de culpa porque también ha dictado normativa tendente a ese trato exquisitamente igual para todos los candidatos, obviando lo que venía de la Unión Europea y generando situaciones de manifiesta desigualdad entre el empleado público temporal que quería estabilizar y un optante externo. Lo cierto es que yo le voy a insistir un poco en este. Me parece súper interesante esta conversación, Gerardo, porque yo creo que resuelve muchas dudas, pero en el terreno de educación, además, por todas las personas que hay afectadas, yo creo que es interesante, porque sí que, si bien es verdad que hay especialidades como en el tema de los conservatorios, que no han salido esas plazas, también es verdad que la Consejería de Educación prácticamente de manera regular cada 2 años convoca las plazas para primaria, para educación infantil y para secundaria de manera bastante diligente, por lo menos bajo mi punto de vista, porque, insisto, suelen cumplir bastante bien con ese calendario. Se lo digo porque cada 2 años se convocan esas oposiciones. Y si uno analiza, como son concursos de oposición, ¿no? Entonces también hay unos méritos. Y si uno analiza los méritos, es verdad que no se prima, como usted dice, esa experiencia o ese abuso de la temporalidad, o no se intenta compensar con la puntuación de esos méritos. Pero también es verdad que si eso se hiciera, yo creo que el número de personas que entraría, personas que acaban de terminar la carrera, que no tienen experiencia, pero que se han preparado a conciencia esas oposiciones, sería prácticamente imposible que pudieran sobrepasar esa línea. ¿No se les estaría discriminando? Sí, no. Planteado desde esa perspectiva tienes toda la razón, pero hay que hacer matizaciones importantes. De nada sirve que cada 2 años convoques plazas si convocas menos plazas de las que hay. Es decir, si hay 150 plazas de personas en abuso de la temporalidad y tú solo convocas 15, no puedes invocar, yo es que estoy convocando plazas cada 2 años. Si tus necesidades son de 150, el que convoques 15 plazas no soluciona el problema, ni puedes alegarme esa convocatoria como excusa para decir yo he intentado que no, el problema se evite. Existe la obligación de tener una relación de puestos de trabajo, lo que se denominan las RPTs en las administraciones públicas. En educación es que no hay. No existen relaciones de puestos de trabajo. Y por lo tanto existe un desorden monumental respecto de cuántos profesores de inglés hay, o cuántos profesores de matemáticas hay, o cuántos profesores de música o de piano. Es un desorden de tal calibre que luego me digan, no, es que yo en el año 2018 sí convoqué 20 plazas de maestro. Eso... ¿En qué ayuda a solucionar el problema si las plazas que tiene son de 500? O sea, en nada. Pero hay una tasa de reposición, supongo, que se tiene que cumplir. Que no se cumple. Que no se cumple. Entonces, por eso digo que el problema ha ido creciendo. O sea, estamos hablando de 25 años. Si este problema se hubiese abordado a principios de este siglo, en el año 2004, el problema era de una repercusión mínima que se podía abordar y solucionar de una forma más o menos sencilla. Pero es que, claro, vas acumulando años tras años, más plazas, creamos más centros. Y llega un momento en el que la bola de nieve es descomunal. Y ahora sí es cierto que la miran y dicen, a ver cómo atajamos esto. Pero es que, claro, hemos llegado aquí ¿por culpa de quién? La verdad es que la situación es dantesca, sin duda, y es muy complicada, pero al final estamos intentando, ¿no?, que quien nos escuche tenga las ideas claras. ¿Usted cree que a raíz de, vamos a ver qué ocurre con la sentencia del 13 de junio, que esto va a disparar las demandas de las personas que se consideran que han sufrido abuso temporal? De hecho, vamos, lo noto yo personalmente con las personas que llaman a mi despacho deseando ahora iniciar un procedimiento. Y sí es cierto que, aunque antes he dicho que yo noto personalmente una especial resistencia por parte de la mayoría de los miembros del Poder Judicial a acatar o aceptar literalmente lo que viene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también percibo una cierta evolución, lenta evolución, pero evolución, porque es que hace años era impensable que un juez dictara aquí existe abuso de la temporalidad. Ahora hay sentencias en ese sentido. Antes era impensable que se reconociera al interino el derecho a la carrera profesional, y ya se reconoce. Todo eso
ha sido a base de muchos años de sentencias desestimatorias, de insistir, de insistir, de insistir hasta que ya se cambia el criterio. La verdad es que es muy injusto porque ha habido muchas personas que han tenido que pasar por sentencias desestimatorias para que, a base de reincidir y de insistencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de repente cambie el criterio y ahora se esté concediendo cosas que hace 3 años se desestimaban. Yo espero que la sentencia del 13 de junio sea un nuevo giro que posibilite un nuevo cambio de criterio y que dentro de esa evolución lenta sea un antes y un después. Es que si no, seguimos perpetuando el problema. ¿Y qué le recomendaría a esas personas que se ven en esa situación? ¿Que esperen o que vayan ya a los tribunales? No, bueno, para empezar no se puede ir directamente a los tribunales porque primero hay que iniciar una vía en la propia administración para la que se trabaja. Hay que iniciar una vía administrativa donde se solicite el reconocimiento de estar en abuso de la temporalidad y se solicite una compensación. La administración tiene un plazo para contestar y solamente... O sea, no se puede ir directamente a la vía judicial. No. Y solamente si no se contesta en plazo, se contesta desestimatoriamente, entonces ya puedes acudir a los tribunales. Que es lo más habitual, entiendo que está ocurriendo. Efectivamente. Solo se puede acudir directamente a los tribunales si la administración te cesa o te despide. Y ahí sí puedes acudir directamente a los tribunales. Pero si simplemente es yo ocupo un puesto de temporal, soy temporal, todavía no me han cesado, no puedo ir directamente a los tribunales, sino que hay que iniciar una vía administrativa. Y desde luego yo creo que exigir los derechos siempre es saludable en un Estado de derecho. Una última cuestión, que vamos a salirnos un poquito de todo esto que estamos hablando, pero al final vamos a hablar también de un proceso selectivo, de una oferta de empleo público, en este caso del Ayuntamiento de La Laguna, para cubrir 41 plazas de policía local. Y yo le voy a preguntar a esto, o por esto a usted, porque me consta que usted defiende a una persona que ha demandado, ha presentado una demanda contra esa convocatoria del Ayuntamiento de La Laguna y la ha ganado en primera instancia porque el juzgado ha entendido que la no publicación en el boletín oficial de la provincia de los miembros del tribunal calificador es un elemento suficientemente grave como para anular la resolución que se dictó el 6 de febrero de 2023 por las que se fijaban las calificaciones definitivas. Ese fallo ha sido recurrido por el propio ayuntamiento. Veremos qué ocurre en esa segunda instancia, pero a mí la pregunta es más bien jurídica, simplemente, Gerardo. Me gustaría saber si finalmente se desestima el recurso y adquiere firmeza ese fallo del juzgado contencioso de Santa Cruz de Tenerife, ¿qué pasaría? ¿Habría que retrotraer el procedimiento, volver a repetir la prueba? Lo que ha determinado el juzgado de lo contencioso administrativo es que dentro del procedimiento selectivo, en un momento determinado, hubo un vicio de suficiente gravedad como para anular el resultado por el cual se nombraba funcionarios de carrera a determinadas personas. Cuando se determina que existe un vicio de nulidad, lo que hay que hacer es retrotraer las actuaciones a ese momento, subsanar ese vicio y volver a continuar para que el procedimiento selectivo se desarrolle con normalidad. Si se llega a confirmar la sentencia, que estamos a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias resuelva ese recurso del Ayuntamiento de La Laguna, lo que procedería es que se retrotraigan esas actuaciones, se subsane ese vicio de nulidad para posteriormente continuar con el procedimiento selectivo. Si no fuese así, como se quisiera ejecutar la sentencia, pues nosotros solicitaríamos del propio juzgado un procedimiento de inejecución de sentencia para que se ejecute en esos términos. ¿Y qué pasaría con las 41 aspirantes que ya han pasado, que pasaron en su momento esa prueba y que incluso ya están en una fase de práctica? Bueno, pues esas personas se les notificó la existencia del procedimiento judicial para que pudieran, si a su derecho convenía, hacer las alegaciones que estimaran. Que yo recuerde, ninguno se presentó. Y tendrán que aceptar el fallo de la sentencia, como lo tendrá que aceptar mi cliente si finalmente el Tribunal Superior de Justicia estima del recurso del Ayuntamiento de La Laguna. Ese es el juego del Estado de Derecho, aceptar la sentencia firme
Y de la misma manera que lo tendrá que aceptar mi cliente si definitivamente es desfavorable a sus intereses, la tendrá que aceptar la administración y el resto de personas implicadas si es desajustada a sus intereses. Esas son las reglas del juego. La verdad es que al final esto casi nos lleva a la misma conclusión que al principio cuando hablamos de abuso de temporalidad, que quizás parece que las administraciones públicas, esto de las ofertas de empleo público y de regular el empleo en las administraciones, no sé si es que no lo tienen claro, pero es que a mí, por ejemplo, en el caso este de La Laguna, y no es el único, yo he visto otros casos similares, estamos hablando de efectos de forma que parece que no, fácilmente subsanables en su momento, es decir, que no tenían que haber ocurrido. No le dan la importancia que tienen las administraciones públicas, algo tan importante y que incluso está regulado por nuestra Constitución. Cuando son defectos de forma o de procedimiento, la verdad es que son más difíciles de justificar porque esto sí viene regulado. No es como el abuso de la temporalidad, donde lo que se denuncia es que no hay normativa, falta regulación. Aquí esto sí viene regulado y por lo tanto es el incumplimiento de un requisito, ¿no? Y ahí es difícil de justificar. En el caso del abuso de la temporalidad, insisto que el principal problema es que llevamos 25 años de retraso a la hora de transponer una directiva y ahí sí existe una dejación que también es difícil de justificar. Pues Gerardo Pérez, lo que nosotros sí vamos a justificar es agradecerle el que nos haya acompañado porque ha sido muy útil, como siempre, poder escucharle para entender asuntos que son muy complicados, que ni siquiera los propios tribunales, como hemos dicho, se aclaran con cómo interpretar algo tan importante como es ese abuso de temporalidad, pero la verdad es que nosotros nos ayuda mucho escucharle y yo creo que también a nuestros espectadores y a esos miles de personas que al final están pendientes de qué va a ocurrir. Vamos a ver qué ocurre con esa sentencia de 13 de junio, pero ojalá que poco a poco se vaya regulando toda esta situación y dejemos de hablar por fin de ese abuso de temporalidad. De verdad, ha sido un placer. Ojalá sea así, ojalá sea así. Gracias a vosotros también. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Les dejamos ya con la programación habitual de Mírame Televisión y recuerden que a partir de las 9 de la noche volvemos con más análisis de toda la actualidad de Canarias y hablaremos, por supuesto, de algunos de los asuntos que hemos tratado en esta entrevista. Que pasen una feliz noche.